Hola, buenas noches. Misael y yo vamos a presentar para ustedes un poco acerca del estudio diacrónico del leísmo en la lengua española. Vamos a traer para ustedes un poco de lo que es el leísmo, un poco de su origen, su historia, sus formas, sus usos. Bueno, ahora vamos para la definición de lo que es el leísmo. El leísmo es la utilización de le y les como complemento directo en el lugar de la, las, lo y las, que son pronombres átonos justo para esta función. Pero en este ámbito no solamente existe el leísmo, también hay más dos de la familia que se llaman laísmo y loísmo, que va a ser abordado por otras personas de la clase. Es difícil decidir lo que es leísmo, si es una variación lingüística, si es un error gramatical, si es algo que debe ser aceptado por la RAE, si es una forma de expresión de ciertas regiones, y eso todo entra en un debate y hasta hoy las personas, maestros de español, divergen acerca de lo que es eso. Muchas personas defienden que es una manera de se expresar de la lengua y a partir de eso debe ser aceptado como forma de expresión de que varias personas utilizan con el pasar del tiempo, como algo diacrónico debe ser aceptado. Ya otras personas más conservadoras dicen que no concuerdan y que la lengua debe ser respetada. Dicen que gramaticalmente eso no es correcto, es una forma de variación del error de la gramática y no debe ser aceptado ni normalizado, que no debemos normalizar errores gramaticales. Entonces, con el paso del tiempo, cuanto más la persona van utilizando, es eso que va a definir lo que es la lengua y no lo que alguien dice que es correcto o no es correcto. Si las personas están utilizando, si eso es normal para ellas, debe ser algo que va a ser respetado por las personas. Pero como ya dije, el leísmo es justamente hacer un cambio y justamente utilizar el le y les en el lugar de otros pronombres átonos que ya existen justamente para aquella función. Esto causa una discusión por los estudiosos, porque hay quien defienda que es una variación lingüística que es utilizada por mucho tiempo por las personas y debe ser respetada porque lingüísticamente es la habla que define la lengua y no el uso gramatical correcto que define la lengua. Pero también hay personas que divergen de este pensamiento, que hay otros puntos a ser llevados en consideración de este pensamiento. Ellas defienden que la forma gramatical correcta debe ser respetada y es un error gramatical utilizar del leísmo, hasta porque ni la RAE concuerda con el uso gramatical del leísmo. Y entonces hay personas que dicen que enseñar el leísmo a las personas o defender que no es un error está ya haciendo un error en relación al enseño de la lengua, la enseñanza de la gramática. Y vamos a presentar los demás usos, las demás utilizaciones del leísmo y la lengua española, porque es algo que no es de hoy, hace mucho tiempo ya tienen un estudio diacrónico acerca del uso del leísmo y hay varias regiones en la España, como Misael va a hablar para ustedes. Entonces, además de eso, Misael ahora va a presentar para ustedes un poco más de las definiciones, origen y los lugares hasta hoy que utilizan. Ahora que ya conocemos un poquito sobre los tipos de leísmos, vamos a hablar sobre su origen. Entre los siglos XVII y XVIII, algunos autores catalanes y gallegos ya podían observar la existencia del leísmo inanimado, que como ya hemos visto, es el leísmo que es utilizado para hablar de cosas, objetos y hasta mismos sentimientos. Hay registros escritos que fechan del siglo XVII, XVIII, alrededor de esas fechas que están allí y que pueden comprobar que el leísmo inanimado ya existe desde lejos. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Pudiera enviarte mi corazón en esta carta
y que le vieras. Aquí tenemos un registro del año de 1797. Es de un autor orensano, pero no tenemos el nombre de él. Segundo ejemplo. Señor mío mi puesto, estás sin soga, tú sabes darla. Hágame favor proveerle, que yo proveeré la leña. Aquí ya tenemos un registro de 1674 de un autor coruñés. El leísmo está en proveerle. Ejemplo número 3. Todo el honor que la sangre y cristiandad debía inspirarte para conmigo, le conviertes en ambicioso afán de asegurar asistencias. Y aquí tenemos le conviertes. Aquí un registro del año de 1770 de un autor barcelonés. Y el último ejemplo, para que entiendas cuánto aprecio a la paz y amistosa composición de nuestro pleito, para extinguirle, te ofrezco 44 libros mensuales. Y ese es un registro de una autora gerundense, de alrededor del siglo XVI, XVII, en estos tiempos. Los usos entonces, veamos cómo utilizar. En la lengua castellana, el fenómeno leísta no está afectado por la RAE, no está como algo, como ya hemos hablado, no está como algo que forma parte de la norma, de la gramática, o sea, ocurre en la lengua corriente en general, en el habla, pero no es reconocido como algo gramatical, sino que es un fenómeno agramatical y que ya ocurre mucho más en España, en algunas regiones de España, en Aragón, Castilla, Galicia, es donde sí tienen los registros más emblemáticos, pero que además de eso ya salió de España y llegó a algunos países de Hispanoamérica como Argentina, a Perú, en algunos casos. Además de eso hay Chile, pero en Chile es muy poquito. Lo que se pasa, o lo que los países que tienen una cantidad más grande de personas que utilizan el leísmo en Hispanoamérica, por supuesto que es Argentina y Perú. En la lengua castellana, entonces, existen algunos verbos que suelen practicarse con un poco más de frecuencia el leísmo. Ejemplo, el verbo conocer, el verbo querer, el verbo esperar, el verbo llevar, el verbo ver, y hay otros más. El leísmo es muy utilizado. Una Además de curiosidad. eso, ahora vamos a ver un poco de las formas del leísmo. Bueno, y para el leísmo, los estudiosos definieron casi 5 tipos de formas diferentes de leísmo. Bueno, en primer lugar, lo leísmo más utilizado y extendido se refiere a el uso de un objeto directo, singular, personal y masculino. Un buen ejemplo es cuando decimos, ¿conoce Juan? Sí, le conozco hace tiempo. Entonces, esa es una forma que es más recurrente de vermos las personas utilizar. Otra forma también bastante utilizada sobre el leísmo es, es el leísmo singular referido a un objeto de cosa masculina que va a presentar una difusión más reducida. Un ejemplo es cuando decimos, ¿sabe dónde está mi libro? No, no lo he visto aquí. Entonces es un ejemplo de utilización del leísmo. Bueno, la tercera forma de leísmo habla del plural. Esa forma es menos frecuente que el singular, pero hay dos formas de ella. Cuando estar se refiriendo a personas y a cosas. Ella es más común cuando yo me refiero a persona. Por ejemplo, cuando yo digo, esta tarde voy a recoger a los niños de la escuela y les llevar al parque. La menos utilizada de esa forma es cuando me refiero a una cosa. Cuando yo digo, fui a buscar los discos que quería y les encontré abajo de la tienda. Esas dos formas hablan justamente del plural y leísmo, pero una está refiriendo a las personas en el ejemplo y la otra está hablando de cosas en el ejemplo.
pero cuando se refiere a personas es muy más frecuente su utilización. Sin embargo, las dos formas son menos utilizadas y son menos frecuentes en el uso general de leísmo. Y otro tipo de leísmo, ese es muy raro, es cuando se refiere a un objeto directo, tanto singular como plural, pero en el femenino. Y normalmente siendo personal. Singular sería: a María hace tiempo que no le veo. Un ejemplo en el plural sería: aquí no hay monja. En la guerra les mataron a todos. Entonces, en esos dos casos del uso del leísmo más raro, podremos ver que los dos se refieren a el femenino y que es una estructura muy poco utilizada, muy poco vista o leída. La última forma de leísmo, pero no sería tanto una forma, pero es un comentario, que no existe la utilización del leísmo con pronombre neutro. Entonces, hay unas pasajes, por la Edad Media, la PESA habla un poco de eso, pero él explica que se daba por la mala lectura de los copistas y las interpretaciones inadecuadas que tenían. Entonces, no hay más pasajes recurrentes eso, hasta porque se daba por un error y no por algo que sucedía de los usos del leísmo. Una curiosidad es que en España el uso del leísmo estaba muy relacionado con el prestigio de la lengua, el prestigio del habla, pero que de un modo general hasta hoy no está condicionado a la norma patrón de la lengua española. La RAE hasta ahora no reconoce, ¿sí? Veamos algunas frases que podemos encontrar en la lengua castellana. Ayer encontré a Juan. Saludé a Juan. Le di un apretón de mano a Juan. Le dije: adiós, Juan. En estos casos, ¿pasa algo raro? Por supuesto que sí. Juan, Juan, Juan y más Juan. En general, la norma patrón, la gramaticalidad, la RAE, sugiere utilizar pronombres directos o indirectos según sea el caso. Es decir, los pronombres lo, la, los, las. Vamos a poner eso en una frase. ¿Has visto a Juan? Sí, lo vi. De esa manera está gramaticalmente aceptado, pero lo que se suele escuchar, lo que se suele ocurrir con más frecuencia es: sí, le he visto, sí, lo he visto allí. Siempre el le está frecuente. El fenómeno leísta ocurre en muchos casos, pero cuando hablamos de cosas así, es muy común que aparezca. Un otro ejemplo: ¿has conocido quien llegara? Sí, lo conocí desde lejos. Lo conocí. Eso pasa la idea de que fuera un hombre que estaba pasando. Pero si yo digo, le conocí desde lejos, eso puede crear una cierta ambigüedad. Eso porque le, cuando se utiliza el fenómeno leísta, puede ser utilizado tanto para el masculino como para el femenino. Ya, de acuerdo con la norma patrón, utilizamos para el masculino singular lo, y para el masculino y para el femenino singular la. El libro que has perdido, ¿lo encontraste? Una pregunta. Lo encontraste, gramaticalmente aceptado. Le encontraste, se utiliza bastante, pero no está gramaticalmente aceptado. ¿Y dónde están las llaves? Les perdí. O las perdí. En general, las perdí está gramaticalmente correcto, pero se suele encontrar le perdí. Es un fenómeno que ocurre en la lengua castellana que puede, tal vez, de aquí a unos años, ser aceptado por la RAE y forme parte de una variante que ya está en la lengua española.
Muchas gracias a todos y hasta la próxima actividad, asignatura, lectura o video. Chao.